Hola mis queridos hermanos y hermanas, este es su canal Fe y Vida Reflexión Dominical y hoy continuamos con el tema del autoconocimiento y reflexionaremos sobre el tema de la responsabilidad que ahí habíamos empezado en la charla pasada, donde yo expresaba varias ideas y en una de ellas yo decía, solo es admisible el uso de máscaras o la representación de un personaje cuando en ello está en juego un valor superior al de nuestra propia identidad. Y ese valor solo puede ser el valor de la vida. O sea, cuando se hace para sobrevivir ante la única opción que nos dejan las circunstancias. Y quizás esta idea sonaba bonita, pero no estaba clara. Y yo quiero explicarlo porque imagino que dicho así puede no entenderse o parezca una justificación sin argumentos. Y lo quiero explicar con dos ejemplos concretos. Uno, el primero, ambos son elementos o ejemplos históricos reales. En 1492, los reyes católicos de España expidieron un decreto por el que daban 3 meses de límite a todos los judíos que residían en su reino, por el que estaban obligados a convertirse a la religión oficial, el catolicismo, o serían expulsados a la fuerza del país. Esto supuso que entre 40 y 80 mil judíos emigraron a Nápoles, en Italia, a Fez, en Marruecos, y a Estambul, en la actual Turquía, dejando propiedades y bienes materiales, además de pagar una penalidad que sirvió para financiar las expediciones de Colón a las Américas, ¿no? Y los judíos que se quedaban debían bautizarse obligatoriamente y renegar de la fe judía, naciendo en lo que se dio a llamar judíos conversos, o sea, personas que forzosamente tuvieron que hacerse católicos si no querían emigrar o morir. Así nació un fenómeno llamado los judíos conversos, falsos diría yo, ya que aparentemente se hacían católicos, pero en los secretos seguían manteniendo su fe judía. Ese era el precio que tuvieron que pagar, so pena de emigrar, lo que suponía comenzar de cero en otro lugar, perdiendo todas las propiedades y bienes, o aparentar un cambio y vivir hipócritamente lo que la sociedad y las leyes les obligaban a hacer. Aquí, la supervivencia de la propia vida se manifiesta como un valor más importante que los bienes materiales y justificaba la máscara de los falsos conversos y la representación de personajes que no creían en lo que eran obligados a hacer. Muchos conversos luego sufrieron la persecución de la Inquisición, no como algunos piensan establecido por la Iglesia, sino por las autoridades civiles, con la connivencia de la Iglesia, que veía la fe como un signo de identidad. Fíjense ese ejemplo. Ahora vamos a ver el otro ejemplo, en sentido contrario. Y se refiere a la muerte de los mártires cristianos, aquellos cristianos de las primeras comunidades cristianas, seguidores de Cristo, evangelizados por los discípulos de Jesús, perseguidos por las autoridades del Imperio Romano en los primeros siglos del cristianismo, que eran obligados a adorar dioses paganos. Y aquellos cristianos se negaron a hacerlo y por ello fueron sacrificados en el circo romano o eran crucificados o martirizados de la forma más cruel imaginable en aquella época. Ellos podían haber salvado sus vidas, el bien más valioso, fingiendo adorar a los dioses paganos y mantener su fe oculta, como hicieron otros muchos. Pero para ellos la fe era un bien superior, con la idea de que siendo fieles a su fe, serían llevados al cielo por su testimonio con la propia vida en defensa de la fe. Y fíjense que yo estoy presentando estos dos ejemplos sin juzgar. No digo que unos fueran mejores que los otros, ni que los otros fueran peores que estos unos. Yo no los juzgo. Al contrario, a los mártires los venero y los honro. Pero es innegable que cada persona será quien libre y voluntariamente tendrá que decidir cuál de esos valores importa más y consecuentemente actuará y aceptará las consecuencias de su decisión. Ujú. Yo no digo que los judíos fueran malos o hipócritas. Para ellos el valor de la vida era más importante que fingir para ellos no era un problema. Siguieron manteniendo su fe, no traicionaron su fe. Para los mártires la fe era un valor más importante que la propia vida y aceptaron entregarla en testimonio de la fe.
Y fíjense que en el día de hoy la fe no exige, ni puede exigir esos cambios, esa conversión. Hoy se respeta la libertad de credo, la libertad de religión. Y nadie puede exigir a otros dar testimonio de fe con la vida, porque se comprende que no hay valor superior a la vida. Sin embargo, valora a aquellos que todavía hoy siguen dando sus vidas en países donde los cristianos son perseguidos y martirizados como Sudán, Siria y otros países, donde el islamismo radical y fanatizado o el comunismo ateo elimina toda expresión de libertad religiosa. Creo que esto quedó claro. Ahora, tratando otro asunto del mismo tema, en la charla pasada yo decía que cualquier acción nuestra puede hacernos creer que esa acción habla o define a la persona sobre la que se proyecta dicha acción. Y de esa forma justificamos una acción o reacción nuestra hacia los otros cuando en realidad habla de la persona que somos. Y voy a explicar esta idea. Si nosotros hablamos mal de una persona o alguien habla mal de nosotros, nuestras palabras o sus palabras no definen a la persona de la que se habla mal. Lo que yo digo de otro no define al otro, ni lo que hablan otros de mí me define a mí, sino al contrario, define a la persona que las dice. Si yo hablo mal de alguien, lo que yo diga de esa persona me define a mí, no a la persona. Yo digo, esta persona es un sinvergüenza, es un irresponsable. No lo define a él, define a mí. Y esto es importante que lo sepamos. Cuando alguien ofende a otra persona o actúa violentamente o la agrede o le gesticula groseramente, no define o afirma lo que es o deja de ser la otra persona. Define a la persona que ofende, que actúa, que gesticula. De ahí el por qué yo explicaba que necesitamos ser responsables de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros gestos y actitudes. Porque ellas solo nos definen a nosotros, no a las personas a las que van dirigidas. De igual modo, alguien erróneamente podría pensar que si otra persona la ofende, está obligada a defenderse y ofenderla igualmente, porque piensa que a cada acción necesariamente le debe seguir una reacción de igual signo. Error. Si yo sé quién soy, nada ni nadie me puede ofender, porque sus palabras, sus gestos, sus ofensas, sus acciones o actitudes no me definen a mí. Por lo que no estoy obligado a contestarle de igual forma. Si la persona me habla gritando, me ofende, me gesticula y mantiene una actitud agresiva y violenta, tiene que hacerse responsable de sus actos que la van a definir a ella. Yo soy responsable de los míos y soy consciente de quién soy y del respeto que me tengo a mí mismo. E incluso el respeto que le expreso a esa persona, a pesar de que es violenta y agresiva y grosera, y a todas las personas sin hacer distinción. Por esa razón yo no levantaré mi voz, ni gritaré, ni actuaré violentamente, ni mantendré una actitud agresiva hacia ella, porque sus actos, actitudes, palabras y gestos la definen a ella, no a mí. A mí me defino yo. Y eso no es signo de cobardía o de miedo, el no contestarle, el no hacer lo mismo, sino es un signo de autoafirmación de mi identidad y de responsabilidad de mis actos. Y vuelvo a recordar a San Pablo, responder al mal con el bien que es mi identidad, mi autoestima, mi autoafirmación, mi ser esencial. Si yo actúo de la misma forma que esa persona hace el mal, yo estoy negando quién soy o digo ser. Me igualo con ella descalificándome a mí mismo y niego mi ser que es bueno, justo, verdadero y bello. Al mal se le responde con bien. Eso es algo que lo definió Mahatma Gandhi como violencia pacífica o protesta pacífica. No confundamos el pacifismo pedante que hoy impera, que condena la violencia cuando es del lado contrario de los supuestos pacifistas, pero aplaude y apoya la violencia de los suyos. Y regreso al asunto de nuestra reflexión, a relacionarnos con los otros, al comunicarnos con ellos a través de nuestras palabras, actos, gestos y actitudes. Necesitamos ser transparentes, honestos, sinceros y dejar claro con ellos que solo estamos expresando nuestra verdad, la que somos, con la que nos identificamos. Pero hay que distinguir nuestra verdad de la verdad.
Y digo esto porque muchas veces tenemos la tentación de generalizar nuestra experiencia personal como si fuera la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta, solo Dios la tiene. Cada uno de nosotros tiene su verdad, pero nadie puede imponer su verdad a los otros, ignorando la de ellos. Incluso cuando expresamos nuestra opinión sobre un hecho puntual, tenemos que saber que estamos dando nuestra verdad, no la verdad absoluta. Por ejemplo, ocurre un accidente en el medio de la calle mientras nosotros pasábamos cerca del lugar al momento de que ocurría. Nosotros, si alguien nos pregunta, pondremos nuestro punto de vista de ese evento desde la perspectiva de nuestra experiencia personal. El que iba por la acera de enfrente tendrá otra perspectiva y esa es su verdad. El que iba en el auto tendrá otra. El ciclista que fue arrollado tendrá la suya personal. El chofer del carro de atrás, el peatón que iba cruzando la calle, que casi es impactado, cada uno de ellos tendrá una verdad diferente desde su perspectiva y experiencia personal. ¿Y qué quiero decir con perspectiva? Que ese evento lo verá desde un ángulo diferente del mío, del suyo, de aquel, con ojos que van a percibir detalles que yo ni los otros vimos. Y cuando hablo de experiencia personal, quiero decir mentalmente, cada uno le añade algo de su propia experiencia. O sea, que si alguno de los testigos sufrió recientemente un accidente, al vivir esta experiencia va a revivir su experiencia como si fuera esta. Y la mirará con los ojos de aquella, no con los de esta. Si alguien tiene un familiar que fue arrollado, impactado en un accidente y vio cómo sufrió en el hospital, donde tuvo que ser operado y sufrió una cirugía complicada, proyectará esa experiencia, su memoria, en esta que acaba de ser testigo y así sucesivamente. Lo que quiero decir con esto es que la situación que usted vive con una persona en su relación no solo la vivirá como el hecho concreto que experimenta, sino que le agregará todo lo que su memoria tiene archivado de otras experiencias similares o parecidas del pasado. Esas heridas del pasado de las que hemos hablado tanto se reviven en el presente y nublan nuestra percepción y de manera que hace que usted reaccione inconscientemente de acuerdo a eso que usted llama su verdad, que puede estar influenciada o distorsionada por el pasado, que ahora cree ver repetido y hace que usted actúe como si necesitara reescribir el pasado en el presente, lo cual hace que su verdad no sea la verdad, sino solo su verdad, una parte de la verdad. Por eso muchas veces nos enojamos cuando los que nos rodean no ven lo que está pasando con la misma perspectiva que nosotros. Y nos sentimos frustrados porque no nos apoyan como esperamos o nos apoyan por obligación, reforzando una idea errónea que nosotros creemos es nuestra verdad. La forma en que reaccionamos ante la realidad que nos circunda, incluso ante cosas bellas o cosas humorísticas, cómicas, se expresará de forma muy diferente y muy individual a la de otras personas. Y eso sucede porque somos seres individuales, distintos unos de los otros, con memorias, prejuicios, ideas, pensamientos, sentimientos y experiencias diferentes a los otros, aun cuando seamos familia y hayamos coincidido en muchas ocasiones en experiencias similares o comunes. A la hora de buscar una realidad, tenemos que ser cuidadosos y cautelosos, comprendiendo la singularidad, la individualidad de los otros, de la misma manera que esperamos que los otros nos traten al hacerlo en lo que se refiere a nosotros. Y al hacerlo necesitamos tener en cuenta que cada persona tiene su propio ritmo, su propio proceso, tiene su propia memoria, sus propias experiencias, su propio juicio. Y no puede empezar como nosotros. Ni es tan rápido ni tan lento como nosotros. No tiene los mismos prejuicios ni las mismas ideas o pensamientos que nosotros. Por lo que necesitamos poner el freno antes de actuar, antes de juzgar, de criticar, de condenar, de hablar. Y tomar cuidado acerca de cuáles son nuestras actitudes, nuestros gestos, palabras, acciones o reacciones respecto de ellos. En ese momento en que nos estamos relacionando con ellos o comunicándonos con ellos. Y digo esto porque en ocasiones escucho personas que le dicen a otras, ya sé lo que estás pensando, como si ellos tuvieran acceso a su cerebro o su mente. O ya sé lo que vas a decir, cuando la persona todavía no ha pronunciado una palabra.
O si no, cuando dicen, cuidado con lo que piensas hacer, porque ya veo por dónde vienes. Como si fueran medios o telépatas, que saben de antemano lo que otros van a hacer. Recordemos que solo Dios sabe lo que pensamos, lo que hay en nuestro corazón. Él conoce las palabras que vamos a decir antes que las pronunciemos. Él conoce todos nuestros pasos, nuestros miedos, nuestros anhelos. Pero ninguno de nosotros es Dios. Cuando uno está seguro de sí mismo, reconoce sus prejuicios, tiene claras sus ideas, se estima a sí mismo, reconociendo el valor y la estima que merecen los otros. Se respeta y respeta a los otros, se ama a sí mismo y se alegra de que los otros existan, aunque piensen diferente. Y es responsable y cuida sus palabras, sus actos, gestos y actitudes. No prejuzga, no habla sin pensar, no actúa reflexivamente, no se deja llevar por los impulsos o los instintos, no responde al mal con mal, porque conoce su esencia, su identidad, es auténtico. Y todo eso lo vive dando en cada momento la mejor respuesta posible, sin miedo a equivocarse, porque si se equivocara, es capaz de rectificar, de corregir su error, pedir disculpas sinceramente y dejar el pasado atrás, sin miedo a repetir los mismos errores, porque aprendió la lección y no actúa por instinto, sino racional y reflexivamente. De esa forma, puede establecer relaciones y comunicaciones positivas y constructivas con todo el que se acerque a él o a ella. Y mantendrá buenas relaciones con todo el mundo, hasta con los que no conoce. Y siempre le recuerdo la oración que yo explicaba el otro día. Yo soy yo, tú eres tú, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. Yo no estoy en el mundo para hacerte feliz, ni tú estás en el mundo para hacerme feliz. Yo no soy tu felicidad, ni tú eres la mía. Si tú y yo nos encontramos, si tú y yo nos comunicamos, nuestro encuentro y nuestra comunicación puede ser maravillosa. Pero si tú y yo no nos encontramos y no hay comunicación, nada puede pasar, porque yo soy yo y tú eres tú. Y así se repite una y otra vez el círculo de la oración del autoconocimiento. Oración que es aplicable a todo el que no sea yo. Llámese papá, mamá, hijos, hijas, esposo, esposa, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, desconocidos, a todo el mundo. Mis queridos hermanos y hermanas, por hoy creo que es suficiente. Espero que les haya gustado y hayan entendido la reflexión y que esperen con interés la próxima charla. Nos encontraremos nuevamente en este su canal Fe y Vida Reflexión Dominical. Y por favor, si les gustó el mensaje, de like, me gusta, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, dele a la campanita para recibir las notificaciones y comparta el link para que sus familiares, amigos, también reciban el mensaje de sanación. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Amén.